Vamos al libro de los Hechos, capítulo 15. Primeramente vamos a estar considerando el verso 7. Hechos, capítulo 5, verso 7. Les recuerdo que el caso de Cornelio era un centurión, un romano, a quien dice la escritura que tenía buenas cualidades. Dice la escritura que era piadoso y le gustaba dar limosna. O sea, podemos decir que esta persona moralmente es un ejemplo, era una persona ejemplar. Eran buenas personas. Era una buena persona. Pero delante de Dios, ¿qué le faltaba a esta persona para tener el reconocimiento o la aprobación de Dios? Esta persona, dice la escritura, que oraba mucho, pedía a Dios. Bueno, y Dios escucha sus oraciones. Y Dios, a través de unos mensajeros, le dice a Cornelio qué es lo que él tiene que hacer para realmente alcanzar la salvación. Como dice, vamos a estar leyendo algunos textos, no todo porque sería muy largo. Vamos primeramente al verso 7. Del capítulo 15, ¿verdad, hermano? Sí, capítulo 15 de Hechos. El versículo 7 dice que después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. En este pasaje vemos claramente lo mismo que hemos visto en los otros casos. El pasaje dice que escucharon a Pedro, nuevamente escucharon a Pedro, que Pedro en este caso le habló a los gentiles. ¿Y qué hicieron los gentiles, mi hermano? Creyeron. Oyeron, ¿verdad? Y creyeron, sí. Creyeron. Oyeron y creyeron, claro. Y creyeron. Claro, oyeron. porque ¿cómo creo si no oigo, no? Es correcto. Muchas personas manifiestan tener fe y creer, pero uno le dice: ¿fe en qué? Porque si no escuchas la palabra de Dios, ¿en qué puedes tener fe? ¿En quién crees si no quieres escuchar la palabra de Dios? Usted no ha escuchado algunos casos, hermano, de personas que le dicen: no, yo creo. Pero si nunca he escuchado el Evangelio de Cristo, ¿cómo puede creer? Exacto, ¿cómo puedo creer en algo que desconozco, no? Es decir, es ilógico, ¿eh? Sí, no tiene lógica, ciertamente. Sí. Y pues ellos creer, ¿no?, en lo que anunció Felipe, creer en lo que anunció Pedro, creer en el Evangelio de Jesús, creer en lo que anunció Pablo, ¿no? Es decir, lo que ellos estaban enseñando y lo que ellos estaban hablando, y ellos actuaban mediante eso que ellos aceptaban y creían. Bueno, estos gentiles en este caso escucharon de la boca de Pedro. ¿Qué escucharon? La palabra del Evangelio. Sí. Y luego dice el pasaje: creyeron. O sea, ellos creyeron también al Evangelio de Cristo. Y el versículo del capítulo 10, vamos un poquito más atrás, el capítulo 10, porque hasta este momento escucharon y creyeron. Pero ¿cuál es el otro paso que hemos estado estudiando toda esta tarde que hay que hacer? Dice el verso 10 en el capítulo 10, el verso 48. ¿Cómo dice, mi hermano? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase también por algunos días. Muy bien. Entonces aquí se completa el otro mandamiento que, según por la inspiración del Espíritu Santo, le fue dado a Pedro en primera instancia, cuando se inicia lo que nosotros conocemos como la iglesia, como el Evangelio. Exacto. Porque sabemos que el apóstol Pedro fue el que abrió las puertas del Evangelio en su primer discurso del Pentecostés. Ok, entonces hemos visto en primera instancia que estos gentiles escucharon. Los que conocen la historia de Cornelio saben que lo sucedido ahí con Cornelio. Cornelio, a través de unos ángeles, le advirtió que buscara a Pedro para que Pedro le hablara acerca de la palabra de Dios, acerca del Evangelio. Bueno, Pedro atiende el llamado y va a casa de Cornelio, cumpliendo con eso, con ese pedido. Cornelio aprovecha y reúne un grupo de personas ahí. Estamos hablando de personas gentiles, porque Cornelio era un gentil, sí, una persona no judía, y reúne un grupo de personas. Luego que ellos escuchan a Pedro, entonces deciden
creer. Pero no solamente deciden creer, sino que también cumplen con el siguiente requisito, que es lo que hemos estado estudiando toda esta tarde. Requisito dentro del Evangelio de Jesús, del reino de Cristo. Correcto. Oír la palabra, creer, arrepentirse y luego el bautismo. Fíjense que en todos estos ejemplos está incluido el bautismo. ¿Por qué hacemos este énfasis aquí? Vuelvo y repito, muchos grupos religiosos no enseñan el bautismo de agua, lo ven como innecesario o menosprecian este mandamiento. Pero los ejemplos que nosotros hemos estado considerando el día de hoy, todos incluyen el bautismo. ¿Por qué? Por lo que entendemos nosotros en el primer ejemplo del apóstol Pedro: y sean bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para el perdón de los pecados. Si una persona no se bautiza, no va a lograr el perdón de los pecados. No sé si las personas pueden entender esto. La única forma que Dios perdona a las personas es de esta manera, como lo dice Pedro aquí: sean bautizados para el perdón de los pecados. Y algo interesante, hermano, y es que no solamente está la acción del que escuchaba, sino del que predicaba, ¿no? Hay dos sujetos allí, el oyente y también el que está declarando o predicando, ¿no? Como allí en Hechos, exacto, el mensajero, como allí en Hechos 2, leíamos en 48, ¿verdad? Más atrás, en el 42, vemos la acción de Pedro, dice que y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Es decir, se les mandó que predicaran, pero en lo que predicaban Pedro, en lo que predicaban Felipe, en lo que predicaban Pablo, es decir, ¿qué predicaban ellos? Ellos predicaban en lo que decían, en su mensaje del Evangelio y del reino de Dios, el bautismo. Entonces, si yo voy a seguir un fiel ejemplo como predicador, como mensajero del Evangelio, tengo que predicar lo mismo que Pedro predicó, tengo que predicar lo mismo que Felipe predicó, es decir, mi mismo contenido, o el mismo contenido que yo voy a predicar debe estar contemplado en lo que Pedro, Pablo, Felipe, los evangelistas predicaron en su momento, para que los primeros creyentes creyeran en algo e hicieran y obedecieran algo que había mandado el Señor Jesús. Muy bien, entonces nosotros entendemos que la palabra de Dios está revelada ya, está completa. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? A nosotros nos corresponde seguir lo que ya está ahí, los mismos ejemplos que están ahí. En el caso de hoy, que estamos tocando este tema de las conversiones, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Nosotros no nos podemos idear algo nuevo para que una persona pueda ser salva. A mí se me ocurre que la persona puede ser salva solamente con que diga amén. Sí. ¿Será la persona salva? Porque a mí se me ocurrió que solamente con eso sea salvo. O yo tengo que seguir los ejemplos bíblicos que están aquí. Debemos hacer lo que decía Pedro, hablar donde la Biblia habla y sujetarnos a ella, ser humildes a eso y hablar lo mismo que el Señor Jesús le mandó a ellos a predicar. Y en eso estaba el bautismo. Por supuesto. Entonces, en este caso de Cornelio, ellos escucharon atentamente la predicación del apóstol Pedro. Y fíjense la actitud de Cornelio. Repito, Cornelio moralmente era una persona ejemplar, pero Cornelio no era salvo por ser una persona moralmente recta, ejemplar. Dice que tenía muchas cualidades, y ahí la nombra. Y uno puede decir, bueno, pero esta persona debe ir, como dice uno popularmente, directo al cielo. Sí. Pero ¿era así el caso de Cornelio? No, a Cornelio le faltaba algo. ¿Y qué le faltaba a Cornelio para ser salvo, hermano? Realmente. ¿Obedecer qué? Obedecer algo que está contemplado dentro del Evangelio, bautizarse para el perdón de sus pecados, como Pedro se los dijo a más de 3,000 personas en el día de Pentecostés. Exacto, eso significa obedecer el Evangelio de Cristo. Cornelio necesitaba eso. Ahora Cornelio había entendido, había obedecido y había sido bautizado. Bueno, ahora ¿quién puede decir que era Cornelio? Aparte de las cualidades que él tenía, ahora era un cristiano. ¿Por qué? Porque había obedecido el Evangelio de Cristo. Y bueno, a las personas que tienen esas cualidades que tuvo Cornelio,
bueno, resulta ser más fácil ser cristiano. Claro. Que solamente tienen que obedecer el Evangelio y aplicar esas buenas cualidades que tiene a favor de la obra. Quizá no tienen que dejar muchas cosas malas que tengan en su vida, ¿no? Vicios o cosas o malas actitudes, sino simplemente obedecer a Dios en sus mandamientos, ya pues que uno se da cuenta que de cierta manera, según su Evangelio, hay que obedecer. Sí, muy bien. Entonces, mis estimados oyentes, mis estimados amigos y hermanos, hemos visto 5 ejemplos en el libro de los Hechos, en las Escrituras, que nos dicen claramente lo que tiene que hacer la persona para ser salvo. Nosotros no podemos salirnos de lo que está aquí, del ejemplo que está aquí. Si nosotros realmente queremos enseñarle a una persona y queremos que esa persona realmente sea salvo, nosotros tenemos que hacer justamente lo que hicieron estas personas. En el caso de la persona que predica, enseñarles lo que le enseñó Pedro, lo que enseñó Felipe, lo que enseñó Pablo y de lo que ha enseñado de los otros ejemplos que encontramos en la Biblia. Muy bien, pero ¿por qué tiene que ser de esta manera? ¿Por qué vemos tantos ejemplos de estas personas que creyeron, se arrepintieron y fueron salvos? ¿Por qué los apóstoles y el caso de Felipe, por qué ellos predicaron de esa manera y le dijeron a estas personas que era necesario hacerlo así para que fueran salvos? ¿Por qué? ¿Se le ocurrió a Pedro que fuera de esta manera? ¿Se le ocurrió a Pablo? ¿Se le ocurrió a Felipe que fuera de esta manera, hermano? ¿A quién estaban siguiendo ellos? ¿De quién ellos estaban recibiendo ese mensaje, esa idea de que tenía que ser así, ese mandamiento? Bueno, hermano, porque esto es importante, ¿no? Sí, claro. Porque ellos no lo están haciendo por su cuenta, porque les nació a ellos. Ellos lo están haciendo porque la recibieron ¿de quién? Si ellos hicieron eso y si lo enseñaron es porque tenían que haberlo recibido de parte de Dios, es decir, lo que Dios ordenó. Y precisamente ellos lo hacían, ¿no? Porque el mismo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, lo ordenó. Ahí vamos a Mateo y en Marcos, al final vemos precisamente como el hermano lo decía, justo antes de ascender al cielo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 28, versículo 19, una orden que el Señor Jesús les daba de que tenían que hacer discípulos, y es necesario que nosotros seamos discípulos. Y dice Mateo 28, 19, la orden que Jesús les dio, por eso el por qué, ¿no, hermano Jesús? El por qué ellos lo hacían. El Señor Jesús les dio una orden, y hacer discípulos a todas las naciones. Ahora, ¿cómo lo iban a hacer? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guardaran todas las cosas que Él les había enseñado. Esto también está en Marcos, relatado por Marcos, en el capítulo 16, en el versículo 15 y 16. La misma orden, en el versículo 15, les dijo, y, ahí está la orden, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esto es interesante porque ellos siguieron las órdenes que les dio el mismo Señor Jesucristo, y ellos la iban a también a replicar. Ellos eran los instrumentos, las herramientas de parte de Dios para que el Evangelio entonces se extendiera según la orden que Jesús les dio, se proclamara en todo el mundo. El mismo Señor Jesús, hay algo interesante acerca de esta orden, hermano, que les dio el Señor Jesús a los discípulos. El mismo Señor Jesús se los dijo, allí está en Lucas 10, 16, si a ustedes no los escuchan, ¿verdad? Porque el hermano dice que a veces podemos decir, no, es que esto se lo inventó Felipe, y por eso no, esto se lo inventaron ellos, los apóstoles, ellos hicieron, supongo, allí los 12, ¿no? Y se inventaron esto y listo, no, lo mandaron a hacer porque ellos se les ocurrió, ¿no? Jesús les dio, no, la orden, uno, y les dijo, si a ustedes no los escuchan, a mí tampoco me escuchan. Lucas 10, 16. El que ustedes oyen, a mí me oye. El que ustedes los escuchan, a mí me escucha. El que ustedes los reciben, me recibe a mí. Y el que a mí no me escucha, ¿qué pasa? No escucha al que me envió, al Padre que está en los cielos. Entonces tenemos un gran problema, nos metemos en un gran problema si no escuchamos lo que los apóstoles enseñaron en sus cartas a los hermanos, a los nuevos discípulos y al mismo Señor Jesús, ¿verdad? Cuando no lo escuchamos, no lo recibimos en realidad en nuestro corazón al hacer lo que Él mandó que hiciéramos, al creer en lo que Él hizo por nosotros y al creer en sus enseñanzas, ¿verdad? Nos metemos en un gran problema.
Y precisamente este es el acto de conversión, ¿no, hermano? Es decir, convertirnos. Convertirnos es creer y hacer. ¿Por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Verdad? Sí. Otra vez viene la pregunta, ¿qué diferencia hace don Santiago entre nosotros o entre usted que cree entre un demonio? ¿Qué diferencia puede haber? Como conclusión, ya para ir terminando. Sí. Entonces, todos estos ejemplos que hemos visto de conversión en el libro de los Hechos, referente a cómo la persona, qué debe hacer la persona para ser salvo, todos son cónsonos precisamente con lo que dijo Jesús. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Jesús se iba y él dejó estos mandamientos. Estos mandamientos se los dejó a sus discípulos. Y como dice el hermano, y está registrado en Lucas 10:16, el que no escuche estos mandamientos que Jesús dejó, el que no se lo escuche de los apóstoles, no lo escucha a Jesús. El que rechaza estos mandamientos, rechaza a Jesús. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué debe hacer el cristiano? El cristiano que anda anunciando la palabra de Dios. Repetir esto que está aquí en la Biblia. No tiene por qué decir otra cosa diferente, porque no estaría obedeciendo los mandamientos de Dios. O obviar o ignorar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, Pedro le dio un plus acerca del por qué y para qué también, ¿no? Volvemos a repetir el bautismo, para el perdón de los pecados. Imagínese usted llegar a la presencia de Dios y que Dios no le haya perdonado sus pecados. ¿Cómo va a ser ahí? Bueno, queda condenado. ¿Usted se bautizó para el perdón de los pecados? No, a mí nadie me enseñó eso, que no, me dijeron que no era necesario. Bueno, usted queda condenado, porque Jesús mismo dijo: el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es decir, una persona obviamente si no cree no se va a bautizar. Exactamente. Y Jesús dijo: el bautismo es ¿para qué? Para ser salvos. Y Pedro dijo: ¿para qué? Y el por qué, bueno, somos salvos ¿por qué según Jesús? Porque somos perdonados. Claro, sin perdón nadie va a alcanzar el favor de Dios. Muy bien, entonces hemos estado considerando este tema, esperando a nuestros amigos oyentes, nuestros estimados hermanos y amigas, que ojalá pues hayan puesto y hayan escuchado el programa, puesto atención. Nosotros, como ustedes vieron, citamos pasajes bíblicos. No se trata de nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestros criterios, sino todo es a la luz de la Escritura. Antes de terminar, mis estimados oyentes, mis estimados hermanos y amigos, nuestro hermano Diego quiere hacer una pequeña observación en cuanto a un comentario que nos llegó. Adelante, sí, hermano. Sí, bueno, y es en base al comentario, pues analizar cómo creyeron los Gálatas y cómo se convirtieron los Gálatas al Señor Jesucristo, ¿no? Recibimos un comentario que dice de la siguiente manera: lo que hay que hacer primeramente es un arrepentimiento y un convertimiento, aceptar a Cristo, tener perseverancia, fidelidad a nuestro Dios y predicar su palabra. Esto está excelente, ¿sí o no? Hay que convertirse. Bueno, yo no sé si la persona que nos escribió, ¿verdad?, cuando habla de convertirse, habla del bautismo, ¿no? Porque en ningún momento nos mencionó el bautismo, ¿no? En cuanto a eso, yo asumo que es el convertimiento porque en el caso de cuando se convirtieron los Gálatas, se bautizaron, así lo dice, ¿no? Allí en Gálatas capítulo 3, en el versículo 26 y 27, Pablo les escribió a los Gálatas y Pablo les decía a los hermanos allí en Gálatas, ¿no? No quizá a las personas de la ciudad, sino a los hermanos de la iglesia que se encontraba en Galacia, que ellos eran hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Le decía Pablo a los hermanos. Ahora, ¿por qué les decía, no? Porque ellos eran hijos de Dios, porque ellos se habían convertido a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los que habían sido bautizados en Cristo, de Cristo estaban revestidos. Esa era la razón, el por qué, ¿no? El motivo por el cual eran ellos hijos de Dios. Y precisamente ese es el convertirnos a algo, ¿no? Nos pasamos a ser, ¿qué? Hijos de Dios. Se nos da la potestad, como lo dice el mismo versículo, ¿no? De ser hijos de Dios, ¿no? De pasar a ser hijos de Dios. ¿Y esto es por medio de qué? De Pablo a
por medio del bautismo, como se lo dijo Pablo a los Gálatas, por medio de revestirnos de Cristo. Entonces todos nosotros, aquí volvemos a otro tema, ¿no? Que todos nosotros debemos anhelar convertirnos a Dios, debemos anhelar ser hijos de Dios, y que esa es la otra premisa, ¿no? Hay que bautizarnos para ser hijos de Dios. Y según Pablo, los Gálatas lo eran porque se habían revestido de Cristo y porque se habían bautizados. Esa es la invitación entonces que les hacemos, ¿no? Que todos acudamos a los mandamientos del Señor, a lo que el Señor Jesús ordenó, y que juntos lleguemos ante Él como sus verdaderos hijos, como verdaderos convertidos a Él, creyentes y discípulos de Él. Nadie puede ser discípulo, según lo que vimos entonces, sin ser bautizado. Nadie puede ser hijo de Dios sin ser bautizado. Nadie puede ser revestido de Cristo y ser creyente sin ser bautizado. Nadie puede ser un verdadero cristiano sin ser bautizado. Muy bien, entonces, como conclusión ya, si obedecemos el Evangelio de Cristo, eso significa que vamos a obedecer todos los mandamientos que están contemplados ahí. Bueno, entonces llegamos al final del programa, dándoles las gracias a todos los que a bien escucharon el programa, invitándolos nuevamente para el próximo miércoles, en su programa ¿Qué dice la Biblia? Por Peniel 97.3 FM. Bueno, que la paz, el amor y la gracia de nuestro Señor sea con todos ustedes. Si Dios permite, entonces nos vemos el próximo miércoles a partir de las 2, donde estaremos compartiendo con todos ustedes otro tema, todos de suma importancia, y todos, lo más importante es que todos a la luz de las Escrituras. Bueno, que tengan una buena tarde y se les quiere mucho, y nos vemos pronto. Hasta luego.